¿Qué tenemos hasta este momento? Bueno, hasta este momento tenemos entonces dos formas de escribir la misma reacción química, entre paréntesis, que sería esto. Tenemos la reacción hidrógeno más oxígeno a 298 que puede transcurrir isotérmicamente, manteniendo que los productos queden a 298, o adiabáticamente, que es lo que dijimos que está más cerca del experimento, llegando hasta agua a una temperatura final que, como la reacción es exotérmica, va a ser muchísimo mayor que la temperatura inicial, que era 298 Kelvin. La pregunta es entonces, para poder cerrar ese ciclo, como les dijo Darío la vez pasada, yo tengo que agarrar estas dos reacciones químicas que llegan a este punto y a este punto y tratar de conectar estos dos con una rama más del ciclo. ¿Qué rama conecta esto con esto? Primero fijémonos, si yo miro desde acá a acá, ¿hay un cambio en una reacción química? La respuesta es no, porque en ambos casos tengo agua gaseosa. Ni siquiera hay un cambio de fase. No hay absolutamente ningún cambio. Es la misma entidad, es agua gaseosa. La única diferencia que hay es que en este estadio está 298 Kelvin y en este caso está una temperatura final, que será un número, pero no necesito especificarlo en este momento. Entonces, ¿cómo hago yo para poner un valor de calor en algo que no se trata de un proceso químico? Los procesos químicos eran estos dos, pero este no es un proceso químico. Entonces, ¿cómo era la forma de asignar un calor a algo que no es un proceso químico? Bueno, primero tengo que poner la flecha para algún lado. Vamos a suponer que la flecha esta la ponemos hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el calor? Estamos haciendo calores. Esto es un calor, este es otro calor. Le tengo que poner un valor de calor a esta flecha. ¿Cuál es el calor de pasar agua a 298 a agua a una temperatura mayor? Bueno, eso se escribe fácilmente, ya lo vimos. Como no se trata de algo químico, este calor que está acá es igual a la capacidad calorífica ¿de quién? De lo que tengo, que es el agua gaseosa. La capacidad calorífica del agua gaseosa multiplicada por el número de moles de agua gaseosa que yo tenga y multiplicado por el delta T. ¿Cuál es el delta T que tengo? Siempre es la punta de la flecha menos la cola de la flecha, o sea, estado final menos estado inicial. ¿Eso cómo se escribe? Así, T final menos 298 Kelvin. Y así entonces tengo hecho el ciclo. Acuérdense lo que decía Darío. Darío les dijo que un ciclo se puede aplicar a una función de estado, porque supónganse, si este es un estado inicial y cualquiera, hacer un ciclo que está compuesto por varias ramas, en este caso son 3 ramas, dos reacciones químicas, más una que es una que no es reacción química. Hay ciclos que tienen muchísimas más ramas. Entonces, como decía Darío, un ciclo parte de algún lado, por ejemplo, un estado inicial, hace toda una serie de ramas y vuelve al mismo lugar. Cualquier función de estado, como depende del estado del sistema y el estado que estoy mirando es este, si yo salí de acá y hice un montón de procesos de muchas ramas y volví al mismo lugar, la función de estado va a tener un cambio total nulo. En este caso, la función de estado que estamos usando es delta U. Entonces, el delta U total del ciclo, de todos los pedazos de ciclo que yo haya hecho acá, en este caso son solo 3, todos estos van a tener en total un cambio energético nulo. Entonces, vamos de vuelta a la reacción que teníamos acá arriba, a ver si podemos escribir este ciclo. Por ejemplo, partamos de donde quieran. Por ejemplo, partamos de acá, de los reactivos. Es un buen lugar para partir. Entonces, vamos a suponer un sentido de giro cualquiera para hacer el ciclo. Vamos a ir así y vamos a ir hasta volver al mismo lugar así. ¿Está bien? Vamos así y vamos para este lado. ¿Está bien? Entonces ahora, cuando yo vaya a favor de las flechas que escribí, las pongo con el signo que estaban. Cuando yo las cruzo en contra, tengo que poner un signo menos. Entonces, como el ciclo total va a valer 0, esto se escribe así. 0 es igual a ¿qué? Empecemos de acá. Primero, fíjense que cruzo a favor esta flecha.
Y esta flecha, ¿a qué se correspondía? A un 0. Así que pongo, como la cruzo a favor, la dejo con el signo que está. Igual es un 0, así que mucho no me importa. Después yo sigo el recorrido de mi ciclo y veo que cruzo en contra esta flecha. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de poner capacidad calorífica por N por esto, voy a ponerlo con signo opuesto. Pongo menos entonces la capacidad calorífica del agua gaseosa, ¿está bien? Por el número de moles de agua gaseosa que haya, que no lo sé ahora, pero alguien me lo tendrá que decir, por la temperatura final sobre 298 Kelvin. Y me falta todavía cruzar esta flecha, que la estoy cruzando también en contra, así que a esto le tenemos que decir menos el delta U de la reacción. Perfecto, entonces, despejando de acá, yo sé el valor del delta U de la reacción. ¿Está bien? Por ejemplo, que es igual a, fíjense, este lo paso para el otro lado, va a ser igual a menos la capacidad calorífica del agua gaseosa por N por TF menos 298 Kelvin. Puedo recuadrar y entonces obtuvimos acá el valor del delta U de la reacción. Fíjense, ¿con qué instrumentos logré tener este delta U de la reacción? Bueno, solamente con un termómetro que me permitió medir esta temperatura final. La capacidad calorífica se encuentra en tablas, como decía, les dijo Darío en la clase anterior, quiere decir que solamente teniendo un dispositivo que se llama calorímetro, que no deja escapar el calor hacia afuera, no se puede escapar ni entrar calor, y un termómetro, para medir esta temperatura, yo ya puedo tener valores energéticos de una reacción química que ocurrió acá adentro. Y eso, como les dije, les da una idea a ustedes de cómo fueron las energías entre reactivos y productos que se intercambiaron. Muy bien, hay algunos detalles que yo quisiera agregar a este ciclo, que es el siguiente. Primero, las capacidades caloríficas son diferentes si se miden a presión o a volumen constante. En este caso, tengo que usar a volumen constante porque usé un calorímetro de paredes rígidas, ¿cómo se llama? Sellado para que no se escapen los gases. Entonces, como usé cosas a volumen constante, se tienen que verificar cuando tengan la expresión final del ciclo dos cosas: que las capacidades caloríficas sean a volumen constante y que los delta, la función de estado que estoy usando sean delta U y no delta H. Hay otro detalle que también mencionó Darío, que en realidad este calorímetro que está acá tiene, ustedes saben, acá vacío entre medio de estas dos paredes que impide justamente que se intercambie calor. Pero uno podría pensarlo de la siguiente manera. El sistema mío realmente es, y fíjense en mi línea de puntos, contiene la pared interior del calorímetro. ¿Por qué? Y porque la pared interior del calorímetro es de vidrio o de metal y absorbe o digamos, toma o da parte del calor que se desarrolla adentro del calorímetro, porque está en franco contacto con mi reacción química, la pared interna del calorímetro. La pared de afuera no se entera porque no pasa calor para un lado ni para el otro, pero la pared interna está en contacto con mi reacción, entonces absorbe, da o toma calor. Entonces, lo mismo le pasa al bulbo del termómetro, que está en franco contacto también con la reacción química. Entonces, acá hay cosas que nosotros no consideramos. ¿Es cierto que la reacción química entonces no le da calor a nadie y solamente el calor de esta reacción exotérmica termina levantando la temperatura del producto? No, la respuesta es que no, que hay un detalle que no estamos considerando. Parte del calor que produce mi reacción exotérmica de este ejemplo es absorbido por la pared interna del calorímetro y también por el bulbo del termómetro. Y cualquier otra cosa que haya acá adentro, por ejemplo, un agitador o cualquier cosa que haya en mi dispositivo experimental. Entonces, todas esas capacidades caloríficas de todos estos elementos que están en contacto con mi reacción, chupan calor y hace que se manifieste menos la subida de la temperatura. ¿Está bien? Cuanto más gruesas sean las paredes de este termo, las paredes internas de este termo, menos se va a manifestar, o sea, la temperatura va a terminar subiendo menos con la misma reacción
exotérmica que estoy considerando. Entonces, de cualquier manera, vamos a llamar a todas estas capacidades caloríficas de este calorímetro CK. Y entonces el calor involucrado con las pérdidas de calor a ese calorímetro, ojo, no es que el calor sale hacia el exterior, sino que las partes internas terminan absorbiendo o dando, en este caso es absorbiendo, calor. Ese calor va a tener un número, va a ser CK por TF menos 298. ¿No? Como si fuera un objeto más que está dentro del calorímetro. ¿En dónde no lo consideramos nosotros antes? ¿En qué lugar de esta ecuación que da cuenta de todo el ciclo no consideramos que partes internas del calorímetro podrían estar subiendo, modificando la temperatura final del sistema? Nos quedaba por discutir dónde va a ir en el ciclo esta capacidad calorífica CK que da cuenta de las partes internas estas del calorímetro. Suena medio mal, partes internas, pero es lo que es. Vamos a compartir entonces la pantallita con la virome. Y, es decir, tenemos un calor que va a ser absorbido, en el caso de que sea una reacción exotérmica, por estas partes internas del calorímetro, siendo esto lo que va a terminar absorbiéndose. Como parte del calor ahora se absorbe por estas partes del calorímetro, la temperatura final no va a ser la misma de antes, va a ser un poco menos alta. Entonces lo vamos a poner T' final. Ahora, lo que teníamos era este ciclito, y con este ciclo vamos a ver dónde lo incluimos. Bueno, estas partes internas en realidad están en todos lados, porque al principio, en el estado inicial, ya no hay solamente hidrógeno y un medio de oxígeno en ese calorímetro, sino que también hay un calorímetro, partes internas del calorímetro, vamos a poner interior del calorímetro. Y acá también va a tener un interior del calorímetro, y acá también va a haber un interior del calorímetro. Pero ahora, como puse este interior del calorímetro que me chupa parte de los joules, esta temperatura final dijimos que va a ser una temperatura final prima. ¿Qué es lo que está faltando acá? ¿Dónde tengo que poner esto que está acá? Bueno, esto que está acá va acá, porque fíjense, en el único lugar donde yo voy a hacer un calentamiento va a ser acá, perdón, ahora. ¿Hay reacción química? Antes no había, porque había agua gaseosa y acá había agua gaseosa. Ahora tampoco hay una reacción química, porque hay un calorímetro que sigue siendo el interior de un calorímetro sin cambiar, solo cambió su temperatura, desde 298 a T final, lo mismo que le pasó al agua. Así que este ciclo que está acá, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como dijimos antes, partimos de un lugar, damos la vuelta y escribimos, fíjense, en este caso paso esta a favor, esta en contra y esta en contra. Entonces esto me queda igual que antes. 0 es igual a esta a favor, 0, esta en contra, menos, fíjense que ahora hay dos términos acá, tengo que poner dos términos, no solo esto, sino este término que está acá, este hay que agregarlo, sumarlo acá adentro. Entonces, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner esto en contra, y esto en contra ahora tiene dos términos. Primero el que ya había, capacidad calorífica del agua gaseosa, ¿no? Por N de agua gaseosa por TF menos 298 Kelvin. Y a esto le tengo que volver a restar, porque van los dos en signo opuesto, porque estoy cruzando la línea en contra, este que está acá, que sería el calor del calorímetro, partes internas del calorímetro. Entonces tengo que poner CK, que es la capacidad calorífica de las partes del calorímetro que estoy considerando ahora. Acá no hay número de moles porque CK ya es la capacidad calorífica de ese artefacto. Perdón, esto es T', acá también T'F menos 298. ¿Y qué me falta? Me falta cruzar en contra esta parte que era el delta U de reacción. Entonces, menos el delta U de reacción. Finalmente, entonces, fíjense que se modificó el ciclo porque ahora aparece este término que antes no estaba.
Paso esto para el otro lado y me queda que el delta U de reacción es ahora igual a ¿qué? Bueno, es igual a, fíjense que T' menos 2,98 puede salir de factor común, esto lo paso para el otro lado, me queda menos C, capacidad calorífica del agua gaseosa, más CK, estas dos capacidades caloríficas, perdón, esta va multiplicada por N, esta no, más CK, todo multiplicado por F' menos 298 Kelvin. Bien, y entonces esto me permite calcular el delta U de reacción solamente con un termómetro. ¿Qué tengo que medir con el termómetro? Solamente mido esto. ¿Qué es lo que cambió antes? Antes no tenía este CK acá. Tenía solo N por el CB. Ahora tengo un CK. ¿Estamos de acuerdo? El delta U de la reacción es igual a esto que se mide con un termómetro adentro de un calorímetro.